Antes de él, la actuación era solo teatro filmado, voces impostadas, ademanes exagerados y personajes pretenciosos. Después de él, actuar se convirtió en sangrar en pantalla. Ganó 2 premios Oscar, redefinió el cine moderno y obligó a Hollywood a arrodillarse ante su talento, pero terminó odiando al cine con la misma fuerza con la que el cine lo amó. Marlon Brando no fue solo un actor, fue una fuerza de la naturaleza, un hombre brutalmente honesto, magnético, indomable y atormentado por sus propios demonios desde la infancia. Rompió todas las reglas de la industria, rechazó el premio más codiciado del mundo en televisión nacional y prefirió ser un paria antes que una marioneta de los estudios. Esta no es la historia decorada que Hollywood quiere que recuerdes. Esta es la vida real de Marlon Brando. La gloria, la autodestrucción, la tragedia familiar y la leyenda del hombre que le enseñó al mundo a actuar sin decir una sola mentira. Marlon Brando Jr. nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Para el mundo, su llegada no significó nada, pero dentro de las 4 paredes de su hogar, su nacimiento marcó el inicio de una infancia violenta y emocionalmente desoladora. Su padre, un vendedor de insecticidas y productos químicos, era un hombre estricto, alcohólico y físicamente abusivo. Para Marlon Sr., su único hijo varón no era más que una decepción constante, a la que castigaba con golpes y humillaciones. Su madre, Dodie, era el polo opuesto, una mujer bohemia, sensible, actriz de teatro aficionado y devastada por un alcoholismo severo. Era habitual que el joven Marlon, a quien llamaban cariñosamente Bud, tuviera que buscar a su madre en las comisarías o sacarla borracha de los bares locales para llamar la atención de una madre ausente y calmar la agresividad de su padre. El pequeño Marlon comenzó a imitar a las personas que lo rodeaban. Aprendió a actuar no por vocación artística, sino como un mecanismo de supervivencia. Descubrió que si interpretaba un papel, podía escapar temporalmente del infierno en el que vivía. En un intento desesperado por hacerlo un hombre, su padre lo envió en 1940 a la Academia Militar Shattuck, la misma escuela a la que él había asistido, pero la disciplina militar era incompatible con la naturaleza rebelde de Marlon. Tras ser sancionado repetidamente, en 1943 fue expulsado definitivamente, sin título secundario, sin dinero y repudiado por la rigidez de su padre. Brando abordó un autobús hacia Nueva York en 1943. Seguía los pasos de sus hermanas, Jocelyn y Francis, buscando algo que le permitiera existir. No sabía que estaba a punto de cruzarse con la mujer que cambiaría su vida y la historia del teatro para siempre. Al llegar a Nueva York en la primavera de 1943, Marlon Brando era un joven de 19 años sin rumbo fijo. Trabajó como operador de elevador en la tienda Macy's y de acomodador de teatro para sobrevivir, pero su destino quedó sellado cuando se inscribió en la Dramatic Workshop de la New School for Social Research y conoció a la mujer que moldearía su mente, Stella Adler. Adler había estudiado directamente en París con Konstantin Stanislavski, a diferencia de Lee Strasberg, quien promovía una inmersión psicológica basada únicamente en traumas personales del actor. Adler
enseñaba que el actor debía usar la imaginación y la observación física para habitar al personaje, sin destruirse mentalmente. Un día, Adler dio una indicación a la clase. Actúen como un grupo de gallinas cuando cae una bomba atómica. Mientras la mayoría cacareaba de pánico por el salón, Brandon caminó tranquilamente hacia una esquina, puso un huevo imaginario y miró al cielo con indiferencia. Cuando Adler le preguntó por qué hizo eso, él respondió: soy una gallina. No sé qué es una bomba atómica. Adler supo en ese instante que estaba frente a un genio. Brando debutó en Broadway en 1944 con la obra I Remember Mama, pero el cataclismo cultural ocurrió la noche del 3 de diciembre de 1947 en el Adair Barrymore Theatre, bajo la dirección de Elia Kazan. Brando encarnó a Stanley Kowalski en la obra Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. No actuaba, respiraba, sudaba, mascaba comida con la boca abierta y se movía con la ferocidad animal de una pantera en el escenario. Aquella noche, cuando cayó el telón, el público de Broadway no aplaudió de inmediato. Hubo un silencio absoluto de asombro durante casi medio minuto antes de que la sala estallara en una ovación de más de 30 minutos. La actuación clásica americana, formal y declamativa, había muerto esa misma noche. Hollywood no tardó en tocar a su puerta, pero Brando se negó a firmar los contratos abusivos de exclusividad de los grandes estudios. Exigió libertad creativa y el control de sus papeles. En 1950, debutó en el cine con la película The Man, dirigida por Fred Zinnemann, para preparar el papel de Ken Wilczek, un veterano de la Segunda Guerra Mundial parapléjico. Brando se internó durante un mes entero en el Birmingham Veterans Hospital de California, viviendo día y noche en una silla de ruedas junto a soldados heridos reales. El cine acababa de recibir a un actor dispuesto a llevar el realismo físico y mental a límites nunca antes vistos. En 1951, Elia Kazan llevó un tranvía llamado Deseo al cine. Marlon Brando repitió su papel de Stanley Kowalski y la pantalla grande explotó. Su presencia era magnética, salvaje y casi dolorosa de mirar. Recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor. Marlon Brando in A Streetcar Named Desire, alterando para siempre los parámetros de masculinidad y vulnerabilidad en la gran pantalla, lejos de encasillarse en el papel de matón brusco. En 1952, asumió el reto de interpretar al revolucionario mexicano Emiliano Zapata en Viva Zapata, dirigida por Kazan y escrita por John Steinbeck. Para el papel, Brando viajó a México, estudió el acento, las costumbres campesinas y la postura de Zapata a partir de fotografías de la época. El resultado fue su segunda nominación consecutiva al Oscar. Those nominated for the best performance by an actor are Marlon Brando, Viva Zapata, 20th Century Fox. Y el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. This land is yours, but you must protect it. It won't be yours long if you don't protect it. If necessary, with your lives, and your children with their lives. Don't discount your enemies. They will be back. And if your house is burned, build it again. If your corn is destroyed, replant. If your children die, bear more. If they drive you out of the valley, live on the sides of the mountains, but live. You've always looked for leaders.
Strong men without faults, there aren't any. They're only men like yourselves. They change. They desert. They die. There are no leaders but yourselves. The strong people is the only lasting strength. Los críticos de la época aseguraban que un actor del método, de murmullo y naturalismo jamás podría interpretar a Shakespeare. Brando los destruyó en 1953, interpretando a Marco Antonio en Julio César, dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Su discurso fúnebre ante el cadáver de César cayó a la industria. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Y le otorgó su tercera nominación consecutiva al Oscar. We have nominated Richard Burton in The Robe, 20th Century Fox, Marlon Brando for his performance in Julius Caesar, MGM. Ese mismo año, vestido con una chaqueta de cuero negra y sobre una motocicleta Triumph, protagonizó El Salvaje de Wilder One, cuando una chica le preguntó en la película. Hey, Johnny, what are you rebelling against? Brando improvisó la respuesta que definió a toda una generación. What do you got? De la noche a la mañana, Marlon Brando no era solo un actor, era el símbolo definitivo de la juventud rebelde de posguerra. El punto culminante de este periodo prodigioso llegó en 1954 con Nido de Ratas, On the Waterfront. Nuevamente, bajo la dirección de Elia Kazan, Brando encarnó a Terry Mallow, un expúgil fracasado y estibador involucrado con la mafia sindical de Nueva Jersey. La mítica escena en el asiento trasero del taxi con Rod Steiger, donde Mallow pronuncia la frase: You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. Fue en gran parte reescrita e improvisada por el propio Brando en el plato. Con 4 nominaciones consecutivas a la espalda, el 30 de marzo de 1955, Marlon Brando levantó su primer Oscar a Mejor Actor. A los 30 años, estaba en la cima absoluta del mundo del espectáculo. The winner is Marlon Brando on the water. Indebted, thank you. Tras ganar el Oscar, la relación de Brando con Hollywood entró en una fase de cinismo absoluto. Comenzó a elegir proyectos no por su valor artístico, sino por los desorbitados cheques que le pagaban. Demostró su versatilidad, cantando y bailando en Ellos y Ellas, en 1955. Luck, let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck, be a lady with me. Al lado de Frank Sinatra, con quien mantuvo una tensa rivalidad en el plato, y logró su 5ª nominación al Oscar por Sayonara en 1957. And now for the highest honor our profession can bestow upon an actor. First, the list of nominees. Marlon Brando, Sayonara. Decidido a no someterse a las órdenes de nadie, en 1961 dirigió y protagonizó el western El rostro impenetrable, One-Eyed Jacks. La producción fue un desastre logístico. Brando despedía técnicos, esperaba horas frente al mar a que las olas tuvieran la altura perfecta y convirtió un presupuesto inicial de $2 millones en más de 6 millones. Aunque la crítica elogió su estética con el tiempo, en su momento
fue el primer gran llamado de atención para las finanzas de Hollywood. En 1962, Metro-Goldwyn-Mayer confió a Brando el papel del teniente Fletcher Christian en el superproyecto Rebelión a Bordo, Martini on the Bounty. Lo que debió ser un clásico, se convirtió en una pesadilla de proporciones históricas. Brando exigió reescrituras constantes del guión en pleno rodaje, ignoró las indicaciones del director, Lewis Milestone, y alargó la filmación en Tahití durante meses. Subió drásticamente de peso durante la producción, rompiendo varios trajes de época, y gastaba fortunas del estudio en caprichos personales. La película fue un fiasco financiero catastrófico que casi lleva a la bancarrota a MGM. La prensa de Hollywood lo tachó de caprichoso, ególatra y destructivo. Sin embargo, durante esa filmación, Brando se enamoró de la cultura polinesia y compró el atolón de Tetiaroa, un paraíso de 12 islas en el Pacífico que se convertiría en su refugio y en el escenario de sus futuras tragedias. Durante el resto de los años 60, Brando pareció abandonar por completo el interés en el cine. Película tras película, como La Jauría Humana en 1966, La Condesa de Hong Kong en 1967, dirigida por Charlie Chaplin, o Reflejos en un Ojo Dorado en 1967, fracasaban en taquilla de forma sistemática, pero mientras su carrera actoral se hundía, su pasión política ardía más que nunca. Se convirtió en uno de los primeros actores de primer nivel en poner su cuerpo y su fortuna al servicio del movimiento por los derechos civiles. Have you always felt this way about equality and more freedom for the Negroes? Well, I was brought up in a community where there were no Negroes. There were a few who I had as friends, and it was never taught in my home. I think one of the important things that we have to realize is that hatred is traditional. And when hatred is taught to children, they learn it very young, and it becomes part of the family standard that they adhere to later in life. Marchó junto a Martin Luther King Jr. en 1963. Financió el Partido de las Panteras Negras y apoyó públicamente la causa de los derechos indígenas. Llegados a 1969, a los 45 años de edad, Marlon Brando era considerado veneno para la taquilla. Mr. Brando, isn't this activity of yours here liable to backfire at the box office? Well, it's whether it backfires or not, it's incidental to the cause. I think that we feel, and many people of goodwill, many more than is generally thought of, are interested in bringing this unfortunate situation of the Negro and all other oppressed groups, such as the Filipino, the Jew, the Mexican, the Chinese, the Japanese. Pocos en la industria creían que volvería a actuar en una película relevante. Nadie imaginaba que la mayor resurrección en la historia del cine estaba a punto de ocurrir. A principios de 1971, Francis Ford Coppola luchaba desesperadamente contra Paramount Pictures para contratar a Marlon Brando para el papel de Don Vito Corleone en El Padrino. La directiva del estudio se negó rotundamente. Lo consideraban un actor acabado, problemático y destructivo para la taquilla. Para convencerlos, Coppola le pidió a Brando algo que ningún actor consagrado aceptaría: una prueba de cámara. En su casa de Mulholland Drive, Brando se aplicó betún negro en el cabello, se metió algodones en los carrillos para darle a su mandíbula el aspecto de un perro bulldog y empezó a hablar con una voz áspera y rasposa. Al ver la grabación, el presidente de Paramount Pictures no reconoció al actor y autorizó de inmediato su contratación. Estrenada en marzo de 1972, El Padrino se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes y en la película más taquillera de la historia hasta ese momento. La interpretación de Brando fue un monumento al genio interpretativo, imponente, trágica y magnética.
El 27 de marzo de 1973, la Academia anunció a Marlon Brando como el ganador del Oscar al mejor actor. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Pero Brando no estaba en el auditorio. En su lugar, subió al escenario Sacheen Littlefader, una actriz y activista de derechos civiles de origen apache y yaqui. En nombre de Brando, Littlefader rechazó la estatuilla dorada ante una audiencia de más de 85 millones de personas, leyendo una declaración que denunciaba el trato degradante y la caricaturización de los nativos americanos en la industria del cine y la televisión, así como los graves acontecimientos que ocurrían en ese instante en Wounded Knee. Hollywood quedó conmocionado entre abucheos y aplausos. Brando había vuelto a la cima solo para asestarle al sistema el golpe político más contundente en la historia de la televisión en directo. Thank you on behalf of Marlon Brando. Ese mismo año, Brando protagonizó El último tango en París, dirigida por Bernardo Bertolucci. Su interpretación del viudo Paul fue una desnudez emocional tan bruta que el propio Brando confesó que sintió que había vendido su alma. Sin embargo, la película estuvo marcada por la controversia tras la revelación años después del trauma psicológico infligido a su coestrella, Maria Schneider, durante la infame escena no censurada de La Mantequilla. En 1978, cobró la cifra récord de $3.7 millones por apenas 12 minutos en pantalla, como Jor-El en Superman. Y en 1979, cerró la década con Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Brando llegó al rodaje en Filipinas con un sobrepeso extremo, sin haberse leído el libro El corazón de las tinieblas, y habiéndose rapado la cabeza, obligó a Coppola a filmarlo en penumbras, improvisando sus monólogos en medio del caos. Pero de ese caos emergió el coronel Kurtz, la personificación misma del horror y la locura humana. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Detrás del monstruo sagrado de la actuación, existía un hombre incapaz de sostener la estabilidad emocional. Brando se casó en 3 ocasiones, primero en 1957, con la actriz Anna Cashby, luego en 1960, con la actriz mexicana Movida Castañeda, y finalmente, en 1962, con la joven tahitiana Tarita Teripaya, a quien conoció durante el rodaje de Rebelión a Bordo. De estas uniones y de sus relaciones paralelas, incluyendo un prolongado romance con su ama de llaves, Cristina Ruiz, nacieron y fueron reconocidos legalmente 11 hijos. Brando intentó ser un padre presente, pero sus propios traumas de la infancia y su estilo de vida errante convirtieron a su hogar en un terreno inestable. Sus matrimonios colapsaron rápidamente en batallas judiciales encarnizadas por la custodia y las pensiones alimenticias, marcando a sus hijos con la misma sombra de abandono que él había sufrido. Esa inestabilidad detonó de la forma más violenta el 16 de mayo de 1990, en la residencia de Brando en Beverly Hills. Su hijo mayor, Christian Brando, disparó fatalmente a Doug Rowlett, la pareja de su hermana Cheyenne, quien en ese momento estaba embarazada. En un juicio mediático que paralizó a la nación, la leyenda de Hollywood subió al estrado de los testigos, no para actuar, sino para suplicar. Entre lágrimas, declaró ante el juez: I killed Dag. And I said, what are you talking about? And he said, he's dead, Bob. I didn't mean to do it.
Christian fue condenado a 10 años de prisión, pero la tragedia no dio tregua. Sumida en una profunda depresión y esquizofrenia tras la muerte de su pareja y la pérdida de la custodia de su hijo, Cheyenne Brando se suicidó en Tahití en abril de 1995, a los 25 años de edad. El golpe destruyó anímicamente a Brando para el resto de sus días. En sus últimos años profesionales, agobiado por millonarias deudas legales y la manutención de su extensa familia, Brando aceptaba cualquier trabajo que le pagara bien. En 1996, protagonizó el caótico rodaje de La isla del Dr. Moreau, donde imponía exigencias extravagantes al plato. En 2001, llegó su última gran aparición cinematográfica en Un golpe maestro, The Score, compartiendo pantalla por primera y única vez en la historia con Robert De Niro. Ese mismo año, en septiembre del 2001, realizó una de sus apariciones públicas más insólitas. Protagonizó el videoclip de la canción You Rock My World de su amigo cercano Michael Jackson, interpretando a un jefe mafioso. Pocos meses después, en el concierto del 30 aniversario de Jackson en el Madison Square Garden, Brando subió al escenario para dar un emotivo e incomprendido discurso sobre los niños vulnerables en el mundo. Entre 2002 y 2004, Brando se recluyó por completo en su casa. Su peso rondaba los 140 kilos y dependía de un tanque de oxígeno debido a una fibrosis pulmonar severa. En la penumbra de su habitación, pasó sus últimos meses grabando cientos de horas de reflexiones privadas en cintas de audio, analizando su vida, sus errores y la naturaleza de la existencia. A pesar de recibir ofertas multimillonarias para memorias o entrevistas, Brando rechazó todas estas. Su salud se deterioró rápidamente hasta que el 1 de julio del 2004, a los 80 años de edad, su corazón se apagó en el Centro Médico de Los Ángeles debido a una insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca congestiva. Cumpliendo su voluntad explícita, fue incinerado en privado. Sus cenizas fueron mezcladas con las de su amigo de la infancia, el actor Wally Cox, y esparcidas en 2 lugares míticos, el desierto del Valle de la Muerte y las aguas del atolón de Tetiaroa, en Tahití. Marlon Brando no fue un hombre fácil. Fue contradictorio, autodestructivo, rebelde y a menudo implacable con la misma industria que lo coronó. Pero sobre todas las cosas, fue un visionario que destruyó la mentira en la actuación para reemplazarla por la verdad más cruda del alma humana. Enseñó a generaciones enteras de actores que actuar no consiste en pretender ser alguien más, sino en atreverse a mostrar en pantalla aquello que la mayoría de los seres humanos intenta ocultar: el dolor, la vulnerabilidad, la furia y el amor sin filtros. Desde Al Pacino y Robert De Niro hasta Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis y las nuevas generaciones del cine mundial, todos los que han pisado un plato después de 1950 caminan sobre las huellas que él dejó marcadas. Marlon Brando demostró que el verdadero talento no se somete a las reglas del mercado, que la autenticidad vale más que la aprobación de la multitud, y que incluso en medio de las sombras más profundas de la vida, el arte tiene el poder de volvernos inmortales. El hombre murió en 2004, pero el mito permanece intocable. La chispa eterna del actor que enseñó al mundo que la libertad empieza cuando nos atrevemos a decir la verdad.